Hoy vas a ver un vídeo que tal vez nunca has visto aquí en YouTube. Este vídeo es uno de los vídeos más importantes que verás en tu vida. No es un simple vídeo o un simple mensaje, es un vídeo donde descubrirás o comprenderás, basado en la Biblia, la esencia de la grandeza y la plenitud de los atributos de Dios que lo hacen ser Dios, la parte esencial y sustancial de su naturaleza. También aprenderás algunas de las maneras en las que Dios ha revelado su naturaleza a la humanidad, particularmente a través de manifestaciones visibles. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que Dios es espíritu. A lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta revelación es consistente. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9, llama a Dios el Padre de los Espíritus. Pero, ¿qué significa exactamente ser un espíritu? El diccionario Webster ofrece una definición intrigante, describiéndolo como un ser sobrenatural incorpóreo, racional, muchas veces invisible para los seres humanos, pero con el poder de hacerse visible de acuerdo con su voluntad. La palabra hebrea, ruach, y la griega, nume, traducidas como espíritu, abarcan conceptos como viento, aliento, vida, ira, región del cielo e incluso el espíritu de un ser racional. Estas definiciones resaltan que un espíritu no posee carne y huesos, una idea reforzada por Jesús cuando dijo que Dios, siendo espíritu, no tiene carne y huesos. Por lo tanto, cuando la Biblia afirma que Dios es espíritu, nos revela que Él no puede ser percibido físicamente. Dios es un ser inteligente y sobrenatural desprovisto de un cuerpo físico, trascendental más allá de la comprensión humana. Siendo Dios espíritu, es invisible a menos que decida manifestarse de alguna forma visible al hombre. El concepto de Dios como espíritu enfatiza su naturaleza inmaterial y trascendente. Esto significa que Dios no está limitado por las restricciones físicas que afectan a los seres humanos. Esta idea de la trascendencia de Dios es fundamental para comprender su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Dios dijo a Moisés: "No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre verá mi rostro y vivirá". La Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. No solo nadie ha visto a Dios, sino que ningún hombre es capaz de ver a Dios. Veamos al único que es inmortal y habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sean honor y poder para siempre. Muchas veces la Biblia describe a Dios como invisible, aunque el hombre puede ver a Dios cuando aparece de formas variadas. Ningún hombre puede ver directamente al invisible Espíritu de Dios. Al ser espíritu, puede estar en todos los lugares simultáneamente. Él es el único espíritu verdaderamente omnipresente. Todos los demás espíritus, como los demonios, los ángeles y el propio Satanás, pueden ser confinados a lugares específicos. Aunque Dios sea omnipresente, no podemos igualarlo a las fuerzas del mundo, lo que sería panteísmo, porque Él posee individualidad, personalidad e inteligencia reales. Salomón reconoció la omnipresencia de Dios cuando en la dedicación del templo oró: "He aquí que los cielos y hasta el cielo de los cielos no te pueden contener". Dios declaró su omnipresencia diciendo: "El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies". Pablo predicó que el Señor no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. La más bella descripción de la omnipresencia de Dios se encuentra en los Salmos. Veamos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú; si en el Seol hago mi cama, allí estás también. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. La omnipresencia de Dios significa que no hay lugar donde Él no esté. Esto no implica que Dios esté físicamente presente en todas partes, sino que su influencia y conocimiento abarcan todo el universo. Esta idea también refuerza la doctrina de la inmanencia de Dios, que sugiere que Dios está íntimamente involucrado en el mundo y en nuestras vidas. Si Dios es omnipresente, ¿por qué la Biblia lo describe como estando en el cielo? Hay varias razones. La primera es que este hecho indica que Dios es trascendental, más allá de la comprensión humana y no limitado a la tierra. Segundo, esta descripción se refiere al centro del razonamiento y actividad de Dios. Tercero, se refiere a la presencia inmediata de Dios, a la totalidad de su gloria y poder. Cuarto, puede referirse a la manifestación visible de Dios a los ángeles en los cielos. Esto no implica que Dios no sea omnipresente o que esté limitado a un lugar o cuerpo.
Cuando la Biblia dice que Dios vino a la tierra o apareció a un hombre, no niega su omnipresencia, simplemente afirma que el foco de su actividad se desplazó a la tierra, al menos en lo que se refiere a un determinado individuo o situación. Cuando Dios viene a la tierra, el cielo no se queda vacío. Él continúa en el cielo como siempre, actuando simultáneamente en los cielos y en la tierra o en varios lugares de la tierra. Es crucial reconocer la magnitud de la omnipresencia de Dios y no limitarla a nuestra experiencia humana. Siendo Dios espíritu, invisible y omnipresente, ciertamente no tiene un cuerpo de la manera que entendemos un cuerpo. Él asumió varias formas y manifestaciones temporales a lo largo del Antiguo Testamento para que el hombre pudiera verlo, lo que llamamos teofanías. Sin embargo, la Biblia no registra ninguna manifestación corpórea permanente de Dios hasta el nacimiento de Jesucristo. En Cristo, naturalmente, Dios tenía un cuerpo humano y ahora tiene un cuerpo humano glorificado e inmortal. Fuera de las manifestaciones temporales de Dios y de la revelación de Dios en Cristo en el Nuevo Testamento, creemos que las referencias en las Escrituras a los ojos, manos, brazos, pies, corazón y otras partes del cuerpo de Dios son ejemplos de lenguaje figurativo o antropomorfismo, la interpretación de algo no humano en términos humanos para que el hombre pueda comprenderlo. En otras palabras, la Biblia describe al Dios infinito en términos humanos y finitos para que podamos comprenderlo mejor. Por ejemplo, el corazón de Dios denota su intelecto y sus emociones, no un órgano que bombea sangre. Cuando Dios dijo que el cielo era su trono y la tierra el estrado de sus pies, describía su omnipresencia, no un par de pies literalmente apoyados sobre el globo. Cuando Dios dijo que su diestra extendió los cielos, describía su poder y no una gran mano desplegando los cielos. Los ojos del Señor están en todo lugar no significa que Dios tenga ojos físicos en todos los lugares, sino que indica su omnipresencia y omnisciencia. Cuando Jesús expulsó demonios por el dedo de Dios, no usó un enorme dedo viniendo de los cielos, sino que ejerció el poder de Dios. El resoplar de las narices de Dios no eran literalmente partículas emitidas por gigantescas narices celestiales, sino el fuerte viento del este enviado por Dios para separar el mar rojo. De hecho, la interpretación literal de todas las visiones y descripciones físicas de Dios nos llevaría a creer que Dios usa ruedas como las nuestras en su trono. Veamos, mientras yo miraba, tronos fueron colocados y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, el cabello era blanco como la lana. Su trono estaba envuelto en fuego y las ruedas del trono estaban en llamas. Resumiendo, creemos que Dios como espíritu no tiene cuerpo, a menos que quiera manifestarse en forma corpórea, como lo hizo en la persona de Jesucristo. La omnipresencia de Dios significa, por ejemplo, que Él podría haber aparecido simultáneamente a los hombres en la tierra y a los ángeles en los cielos. Necesitamos tener en mente también que en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios eligió revelarse a sí mismo en su plenitud a través de Jesucristo. Veamos, pues en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No hay posibilidad de separar a Dios y a Jesús, y no hay otro Dios visible que no sea Jesús. El Salmo 139 nos enseña que Dios sabe todas las cosas, incluidos nuestros movimientos, pensamientos, procedimientos, caminos y palabras. Job confesó, bien sé que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios tiene el conocimiento completo de todas las cosas, incluyendo el conocimiento anticipado del futuro. Al igual que la omnipresencia, la omnisciencia es un atributo que pertenece solo a Dios. Él es el Dios único. La Biblia no identifica a ningún otro ser, incluyendo a Satanás, que pueda leer todos los pensamientos del hombre, prever el futuro con exactitud o saber todo lo que hay para ser conocido. Muchas veces, a través de la Biblia, Dios se llama a sí mismo todopoderoso y se describe con títulos que afirman su fuerza y poder. Sin embargo, Él no hace cosas contrarias a su naturaleza, carácter o propósito. La imposibilidad de Dios de hacer algunas cosas no demuestra una falta de poder. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede pecar. Estas limitaciones no contradicen la omnipotencia de Dios, de hecho, estas limitaciones existen debido a su omnipotencia, perfección y naturaleza moral. Las limitaciones autoimpuestas de Dios subrayan su santidad y perfección. El hecho de que Dios no pueda hacer el mal, cambiar o contradecirse a sí mismo no disminuye su omnipotencia, al contrario,
Estos atributos confirman su naturaleza moral perfecta y constante. Dios es omnipotente, tiene el poder absoluto, es soberano y nada está fuera de su control o dominio. Los muchos nombres y títulos de Dios en la Biblia son descripciones de sus atributos. Dios usa estos nombres para revelar diferentes aspectos de su carácter, naturaleza y relación con la humanidad. Por ejemplo, Elohim es un nombre plural que revela su fuerza, poder y soberanía como creador. El Shaddai enfatiza su poder y suficiencia para suplir todas nuestras necesidades. Adonai indica su señorío y autoridad. Estos nombres antiguos finalmente se completan y se cumplen en el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva o Yahvé es salvación. Jesús es la revelación completa de Dios a la humanidad. En Filipenses 2, 9-11, Pablo dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los diferentes nombres de Dios en la Biblia reflejan su multifacética naturaleza y sus diferentes roles en la relación con la humanidad. En el Nuevo Testamento, estos atributos y roles se encarnan en Jesús, quien es la revelación completa de Dios. En conclusión, el nombre de Jesús contiene todos los significados y atributos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. No hay separación entre el nombre de Dios y el nombre de Jesús. En Jesús, toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente, y por lo tanto, Él es el Dios completo y la completa revelación de Dios a la humanidad. Entonces, en conclusión, entendemos que Dios es espíritu, invisible y omnipresente, con una esencia que trasciende nuestra comprensión física y material. Él es inmutable, omnipotente, y sus atributos se reflejan en sus muchos nombres revelados en la Biblia, todos cumplidos en el nombre de Jesús. A través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios se manifestó de diversas maneras para que pudiéramos comprender su grandeza y presencia en nuestras vidas. La plenitud de su divinidad habita en Jesucristo, que es la manifestación visible y completa de Dios para la humanidad. Reflexiona sobre estas verdades y deja que transformen tu comprensión y relación con Dios. Conocer la naturaleza de Dios como espíritu, entender su omnipresencia y reconocer su revelación final en Jesucristo nos acerca más a la verdadera esencia de nuestro Creador. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor quién es Dios, compártelo con otros para que más personas puedan conocer y experimentar la grandeza de Dios. Gracias por ver el vídeo, y que Dios te bendiga abundantemente.